antibiótico pues, que es muy usado, al igual que la penicilina, tiene sus características muy específicas que la hacen pues, ser única. Aparecieron después que las penicilinas ya estaban en uso en la tierra, y pues les fue difícil acomodarse porque ya todos los médicos tenían el conocimiento de cómo utilizar las penicilinas y cuándo utilizar las penicilinas. Entonces se agregan cefalosporinas y hubo una poca de resistencia por parte del área médica para poder determinar cuándo utilizar cefalosporinas y cuándo utilizar penicilinas. Entonces, pero al fin y al cabo pues vino a agrandar las posibilidades terapéuticas para enfrentar pues, aquellos procesos infecciosos que se tenían en el tiempo. Entonces, en ese sentido, pues nacieron las cefalosporinas. Quien las descubre se llama Giuseppe Rozzo, aproximadamente en 1948, en una isla de Cerdeña, buscando actividad de salmonela. Él encuentra que hay una estructura que es fúngica, que es un hongo, que desarrollaba una sustancia que alrededor de ella no nacían o no crecían la salmonella typhi, o sea, la fiebre del tifo. De tal manera que él empieza a liofilizar eso y se da cuenta que dentro de la estructura había tres componentes que fueron las primeras cefalosporinas. Entonces lo que él encuentra es un hongo que se llama Acronemon cefalosporinum, quien es el agente que produce a las cefalosporinas. Entonces estamos hablando en el tiempo de 1945, algunos autores dicen eso, otros dicen en 1948. De tal manera que las cefalosporinas vienen del hongo Acronemon cefalosporínico, que funcionan de manera similar a las penicilinas, incluso estructuralmente son muy parecidas. Contiene un grupo, un anillo talactámico, y el mecanismo de acción es muy similar a la penicilina. ¿Por qué? Porque actúan evitando la transpeptidación, o sea, la formación de la membrana externa. Entonces coinciden estructuralmente con un anillo talactámico y coinciden con el mecanismo de acción. Otra cosa muy importante, hay diferencias entre las penicilinas y lo que es la cefalosporina, hablando de su estructura química. Al actuar inhibiendo la formación de esa membrana externa o esa barrera externa, entonces se comportan como bactericidas. Son antibióticos del grupo de los beta-lactámicos derivados semisintéticos de la cefalosporina C. Recuerdan, teníamos cefalosporina N, cefalosporina P y cefalosporina C. Las semejanzas en relación a las penicilinas es un anillo beta-lactámico. Las penicilinas tienen un anillo 6 aminopenincilánico, pero este se intercambia para colocar un ácido 7 cefalosporínico, y ahorita vamos a ver por qué. Son más estables ante la presencia de beta-lactamasa. Esto lo traen de natural. Acuérdense que las penicilinas tuvieron que cambiarlas o hacerlas sintéticas para que fueran resistentes a las beta-lactamasas. Bueno, las cefalosporinas tienen características que las hacen resistentes en contra de las beta-lactamasas. Bien, entonces 1948, hay unos autores que dicen que en 1945 Giuseppe Rozzo fue quien sacó a la luz la existencia de las primeras cefalosporinas. Entonces, buscando salmonella, se dio cuenta que este hongo producía una sustancia que mataba a las salmonelas. Bien, entonces les presento a lo que es la estructura química de una penicilina. Identificamos diferentes características de ella. Anillo beta-lactámico, que es quien hace el efecto, ¿sí? Porque este tiene características que inhiben o evitan la transpeptidación. Sus características hacen que no se unan las cadenas. Y tenemos nosotros un anillo 6 aminopenincilánico. Le dicen 6 porque tiene 6 componentes: 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y tiene una cadena lateral. Esas son sus características. ¿De acuerdo? El anillo tiazolínico de 6 penicilanos. Sí. Y esta es la cefalosporina. Entonces, continuamos con un anillo beta-lactámico, ¿sí? Pero ya no hay una 6 aminopenincilánico, hay un 7 cefalosporánico. Y lo vamos a contar: 2, 4, 6 y una cadena lateral, ¿sí? Y fíjense otra cosa muy importante. ¿Qué tiene este que no tiene la penicilina? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué?
cadenas laterales y el autor le pone cadena lateral 1 y cadena lateral 2. ¿Para qué sirve las cadenas laterales? Entonces, por sí solos, por su naturaleza, tienen más vida media y tienen un mayor espectro si les comparo con penicilina. Que penicilina nada más tiene cuántas? Una. Hay otras que tienen dos, pero creo que se le agregaron en el laboratorio, son las sintéticas. ¿De acuerdo? Estas son naturales. Tienen dos cadenas naturales. Bien, entonces, relacionado con el mecanismo de acción, pues se unen a las cadenas a través del anillo beta-lactámico y evita la transcripción, y eso hace que las bacterias pues no se va a matar a las bacterias que están en multiplicación y que no se conforme bien esa membrana o esa capa externa. Son bactericidas. ¿En dónde las vamos a utilizar? Pues lo podemos utilizar en todos los procesos infecciosos, que van desde simples a procesos infecciosos complejos, como es una meningitis, como son las pneumonitis, como es una peritonitis. Son infecciones que son severas, pero también lo puedo utilizar en infecciones simples, infecciones del cráneo, piel, boca, ¿sí? Infecciones de vías urinarias, etc. ¿Sí? Entonces, la complejidad de la patología va a depender de qué grupo farmacológico voy a iniciar. Entonces, la clasificación de las cefalosporinas va por categorías, ¿sí? Por generaciones, primera, segunda, tercera y cuarta, aunque los autores dicen que existe una quinta generación. Entonces, para los procesos infecciosos simples, voy a utilizar las de primera generación. Entre más complejo sea, entonces puedo utilizar de una generación más avanzada. Si hacemos una línea así en recta, donde del lado izquierdo voy a poner yo el más simple o de la primera generación, vamos a ir creciendo en relación a que sean con un espectro mayor o con una vida media mayor. Pero aparte, el costo es mayor. ¿Sí? Si yo agarro una cefalexina y la comparo con una ceftriaxona, que es de tercera a cuarta generación, la cefalexina vale 125 pesos. Una ampolleta de ceftriaxona vale 400 pesos, la original. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, si trazamos una línea, entre más temprana sea la época en la cual se creó, primera generación, es más barata. Y habitualmente muy parecida a las penicilinas naturales. ¿Por qué? Porque nada más matan poco grado positivo. Se les dificulta otro tipo de gérmenes para matar, aunque sí tengan actividad contra grandes negativos. Entonces, infecciones del oído, neumonía, infecciones de la piel, infecciones del tracto renal, infección sexual, como algunos se atreven a decir que es mejor la ceftriaxona que la penicilina benzatínica en pacientes que tienen enfermedades de transmisión sexual, infecciones óseas, faringoamigdalitis y meningitis. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los usos que nosotros podemos tener en pacientes que sospechemos de un proceso infeccioso en cualquier parte de su cuerpo. Y entonces, uno de los principales problemas que tenemos para aprender acerca de las cefalosporinas es que se parecen muchos síntomas. Cefotaxina, cefalexina, cefotetan, ceftriaxona, todos empiezan con C y terminan con INA o con T. De tal manera que se nos dificulta un poco el poder aprender. Entonces, cefazolina, cefaclor, ceftinil, cefulexima y cefadroxilo son fármacos que pertenecen a la primera generación y por lo general todas son para aplicación oral. Y otra cosa muy importante, si ustedes van y revisan, vienen expresadas en miligramos. Y la característica, si yo agarro una cefapima, si nosotros agarramos una cefalexina, y la comparo con la dicloxacilina, la presentación es muy similar. Si ustedes van y piden para un niño, van a encontrar que la suspensión de ese medicamento viene en 5 mililitros con 250 miligramos, igual que dicloxacilina. Y si la quiero comprar para adultos, viene de 500 miligramos la cápsula. Entonces, en el niño es 50 miligramos por kilo y en el adulto es 500 miligramos de oral cada 6 o cada 8 horas. Entonces, son muy parecidas. Estas, con la dosificación, son muy parecidas. Entonces, cefazolina, cefaclor, ceftinil, cefulexima, cefadroxilo, parecen hasta a veces cefalexina, cefepime, se parecen mucho. Entonces vienen de primera generación a cuarta y quinta generación.
Bien mencionamos, se clasifican en generaciones. Siempre una generación mayor es mejor que la precedente, ¿sí? Mejor en lo que es el efecto y también en vida media. Aunque todos los autores dicen que ¿de qué se caracteriza las de primera generación que matan que pocos gram positivos? Dicen que los de segunda generación matan más pocos gram negativos y anaeróbicos, pero no tienen tan potente ser que maten pocos gram positivos. Tienen esa debilidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si yo voy a modificar la estructura de las cefalosporinas y voy a agregarle cualquier cosa, como un grupo amonio o un grupo amino, entonces estoy manipulando la estructura y ahí nació un nuevo medicamento, una nueva generación. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier modificación que yo le haga a lo que es la estructura original va a transmitirse como una nueva generación. Bien, relacionado con la farmacocinética, traigo varias diapositivas, pero vamos a explicarlo. Las cefalosporinas tienen la capacidad de, por la vía que yo decida administrarlo, va a tener buena absorción. Si yo decido ponerla vía oral, entonces tiene muy buena absorción por el tracto gastrointestinal y llega tempranamente a la circulación. ¿Qué quiere decir esto? Que la sal tiene la capacidad de poderse absorber de manera adecuada en el sistema gastrointestinal. Es una molécula que difunde fácilmente a través de las vías intestinales y llega rápidamente a lo que es la circulación general. Si lo aplico intramuscular, pues también el músculo tiene la capacidad de poder absorber el fármaco y pasarlo a la circulación general también. ¿Me queda quién? Pues la vía intravenosa, pero pues esa no tiene absorción, pasa directamente a lo que es la circulación. Entonces, con la absorción no tengo ningún problema con cualquiera de las presentaciones, ya sea vía oral o intramuscular. Bueno, ok. Relacionado con la distribución, es igual que penicilina. Ustedes toman dicloxa, toman ampicilina y como tienen mucha disposición en todos los tejidos, pues todos ustedes huelen a penicilina después de la tercera o cuarta dosis. Se quitan su ropa, el interior, sus camisas, sus calcetines, incluso la cama donde duermen huele a penicilina. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de tener abundancia en los tejidos y en los líquidos de nuestro cuerpo. Bueno, pues la cefalosporina pasa lo mismo. La única parte donde no puede llegar o las concentraciones no son tan óptimas es en el humor acuoso. Entonces, en procesos infecciosos de estos lugares y la próstata disminuye la cantidad del medicamento. Pero la puedo tener en huesos, en la mucosa, en la piel, en el cerebro. Atraviesa la barrera hematoencefálica y las concentraciones en el líquido cefalorraquídeo son óptimas para tratar enfermedades infecciosas del tipo de meningitis. Entonces, en todos los sentidos puedo utilizarlo y tengo que tener cuidado nada más ¿dónde? Donde casi no llega, que es el óptimo. Bueno, ok. Relacionado con el metabolismo, no necesita metabolismo. El medicamento tal cual es la sal, vaya el efecto y se elimina tal cual. No necesita que el citocromo P450. En pacientes con problemas hepáticos no tenemos ningún problema en no modificar cosas. Se une a proteína de una manera adecuada y se elimina vía renal de la primera a la tercera generación. Algunos autores dicen que tercera y cuarta generación, quinta generación, tiene una eliminación dual, renal y por la vía biliar, aunque que predomina es la eliminación renal. Ahora bien, es donde yo tengo que cuidar. Si el paciente tiene una insuficiencia renal, puedo bajar la dosis al 50%, o dejar un día sí y un día no, darle el tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas? Esto es relacionado con el acné. Entonces, administración, vía oral, intramuscular, intravenosa. Hay tópicos. También buena absorción. Entonces, al igual que las penicilinas, por ejemplo, si no supiéramos que un paciente tiene enfermedad renal y damos la dosis normal, podría causar crisis convulsivas. La crisis convulsiva de la penicilina es por la penetración que tiene esa primera infección, no por el medicamento. ¿Preguntas de acné? ¿No? Muy bien. Seguimos. Entonces,
nacieron, pues, o fueron las primeras que fueron descubiertas. Su actividad óptima es con estreptococos y estafilococos, pocos gram positivos. ¿Sí? Tienen poca actividad contra la bacteria gram negativa, lo mismo que las penicilinas naturales. Tienen una excelente actividad con pocos gram positivos, igual que las penicilinas naturales. Y por lo general, la presentación que viene de ellas son bioral. ¿Qué otra característica tienen? Son baratas. ¿Sí? Si ustedes comparan dicloxacilina, que es una aminopenicilina, con una de primera generación cefalosporina, más o menos se puede hacer. Aquí tenemos cefadroxilo, cefadrina, cefalexina, que es la más común. Incluso ustedes les han dado, y la cefazolina. Por lo general son biorales. Las de segunda generación, pues incrementa el espectro. Ya no nada más son pocos gram positivos, también gram negativos, y algunos anaeróbicos. ¿Sí? Pueden ser ligeramente menos activos, lo que les mencionaba, contra gram positivos. Si estamos hablando de los de primera generación, que esos son para gram positivos. Entonces, cuando me convierto en segunda generación, pierdo un poco esta capacidad. Sigo siendo activo contra gram positivos, pero si me comparan con los de primera generación, los de primera generación son más activos contra gram positivos. ¿Se quedó claro? Los enredé. Tengo los de primera generación. Están hechos para poco gram positivo, nada más. ¿Sí? Ya me pasé a los de segunda generación. Estos matan poco gram positivos, pero también gram negativos. Incremento el espectro. Pero si yo me comparo, soy de segunda generación con los de primera, estos matan más gram positivos. Tienen más efectos sobre gram positivos que los de segunda generación. Por lo general, los de segunda generación los voy a prescribir en aquellos pacientes que yo sospecho que más de un agente etiológico son los causantes de la enfermedad de depresión. Entonces tengo gram positivos, tengo gram negativos y anaeróbicos, no me voy con uno solo o con uno de primera generación, mejor le pongo uno más. ¿Cuáles son? Cefotetán, cefroxima, cefprofil, toracarbex y cefoxitina. Otra vez volvemos a lo que se parecen entre uno y otro de los medicamentos. Bien, la tercera generación, pues lógicamente que se fue perdiendo desde la primera, y si comparan el efecto sobre los cocos más gram positivos, tiene menos efectos que los primeros dos. ¿Sí? Pero matan más anaeróbicos y gram negativos, y a los negativos sí. De tal manera que aquí tenemos medicamentos como la cefotaxima, que es uno de los principales medicamentos que yo tengo para su uso en el hospital, para procesos infecciosos severos, y pues la ceftriaxona. ¿Qué diferencia tienen? Cefotaxima yo lo puedo poner cada 6 o 8 horas, y ceftriaxona, como tiene una vida media más prolongada, se la debo de poner 1 o 2 veces máximo al día, con su vida media más prolongada, de tercera generación. Klebsiella, gram negativos, pseudomonas también. Cuarta generación, bueno, por los de cuarta generación, entonces tienen alguna relación con los de tercera, pero le agregan un grupo adicional de amonio. ¿Qué hace este amonio en la estructura de la que es la cefalosporina? Pues esa sustancia lo que hace es atravesar más rápidamente las capas y llegar más pronto al ciclo de acción. Entonces acorta el tiempo del efecto farmacológico en las bacterias. Entonces, si las primeras tardaban más en que difundían a través de las capas de las bacterias, no. Esta sustancia, que es amonio, hace que le da cavidad al medicamento y va a actuar más rápidamente. Entonces, son características propias de las de cuarta generación. Son activas contra las bacterias productoras de beta-lactamasa. Ahí tenemos una característica. Y tienen una actividad excelente contra bacterias gram positivas, como estafilococos sensibles a la penicilina, neumococos que son resistentes a la penicilina, y estreptococcus del grupo viridiano, que por en sí, así hablando de esto, son los de más difíciles, ¿verdad? ¿Sí? Son los que ya tienen algún tipo de resistencia, son los que son más difíciles de evitar. Bien, estas imágenes pues son sacadas de un libro, el cual nos menciona los nombres de los fármacos, cuáles son sus días de administración, y las dosis en niños y las dosis intradosis. Les decía, estos son muy parecidos todos. Vienen expresados en miligramos,
Y la aplicación es cada 6 horas, cada 4 horas, si son de la primera y segunda generación. Entre más se vayan alejando las generaciones, son una vida media más larga, entonces no lo puedo dar cada 6 horas, cada 11 horas, cada 8 horas. Usos, bueno, lo mencionábamos, ¿no? En donde lo podemos usar los de primera generación, por lo general son fármacos orales en aquellos procesos infecciosos simples, los de primera generación. Más complejos, ya no doy primera generación, doy de segunda generación. Específicos, pseudomonas, streptococcus viridans, entonces ya no les doy eso, le doy una tercera parte. Estas son las de segunda generación. Las ampolletas, por ejemplo, de estas vienen de 500 miligramos a 1 miligramo. Ese es el vial. Entonces ya pues decimos, ok, le voy a poner 1 gramo IV cada 8 horas o cada 6 horas. Bueno, pues estamos dentro de lo que es la cantidad que se puede utilizar en pacientes agudos. Si yo voy a utilizar oral, pues entonces tengo que calcularlo de acuerdo a estos miligramos. Si alguien trae una USB para que copies la clase, ¿no? Bien. ¿Está? Tercera generación. Fíjense, me voy a parar con el Certibuteno. SEDA se llama el medicamento. Es un medicamento que se utiliza para niños y adultos en enfermedades que son de difusión de vías respiratorias, ya cuando ampicilina, ya cuando dicloxacilina no sirve nada, entonces buscamos una cefalosporina de tercera o cuarta generación. ¿Qué beneficios me va a traer? Uno, es para aplicación bioral, niños y adultos. Es una sola dosis la que vamos a dar porque tiene una vida media prolongada. ¿Cuál es el problema? Que son muy caros. Certibuteno, un frasco de 100 mililitros cuesta alrededor de 900 o 1000 pesos. Y las cápsulas para los adultos es igual, con 100 tabletas, porque nada más es un tratamiento diario, una tableta de 500 miligramos, vía oral cada 24 horas. Y así vamos pudiendo poner cada uno de los fármacos que tienen una cantidad determinada muy parecida a la penicilina. Nada más que recuerden que estos vienen expresados en miligramos, no en unidades internacionales. Cuarta generación, de estos no tenemos más que cefepime nosotros aquí, ¿sí? Las cuales puede ser muy usada con nosotros y la vamos a utilizar cuando ya tengamos mucha resistencia bacteriana. Ya cuando utilizamos muchos fármacos, entonces cefepime es uno de los fármacos de cuarta generación. Y por último, relacionado con la quinta generación, el único que nosotros tenemos a disposición, aunque en el sector de salud no lo tenemos, es la ceftarolina. ¿Sí? Es el fármaco de quinta generación que no nos ha llegado, ha de ser carísimo, pero no tarda en que ya lo tengamos agregados en nuestras instituciones públicas. ¿Sí? Pero si ustedes lo compran por fuera, ha de ser un poco más caro. Les decía, antes el Rocefin, que es Ceftriaxona, valía 600 pesos cada una de las ampolletas de 1 gramo. Y hoy, pues, con los rendimientos intercambiables, pues vale 125, 125 pesos. Bien, quinta generación. Y por último, nos vemos las diferentes clasificaciones que tengo. Aquí esta tiene una nemogenia, si se dan cuenta, miren, primera generación. Si se dan cuenta cómo le ponen puras as. Y luego con D, tercera generación. Con O, segunda generación. Y así sucesivamente, ¿no? Van dándole tic para que ustedes lo puedan clasificar en las diferentes generaciones. Y esta es una clasificación simple. Algunos autores, no se espanten si algunos autores, por ejemplo, ponen a ceftriaxona. ¿Dónde están? Hay unos autores que se van hasta la cuarta generación, pero el grueso lo ponen en tercera generación. Si ustedes se dan cuenta, las 3 diapositivas que les he presentado así vienen en tercera generación. Entonces, pocos gramos positivos, vida media corta, por lo general vía oral casi todos, baratos. Podemos utilizar los niños y adultos.
incrementamos vida media, pero también matamos gram negativos, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero perdemos cierta capacidad para matar. Pero tenemos una mejoría de la vida media. Mejoramos más vida media y ya veo yo también algunas hormonas que puedo matar, algunos que tengan beta-lactamasas. Y por último, al que le tiramos con todo, que es cuarta y quinta generación, que son más las bombas, y que por lo general se ponen una o máximo 3 veces. ¿De qué tengo que cuidarme? Función renal. Entre más lejano es más caro, entre más cercano es más barato. ¿Preguntas? Creo que eso es lo mismo. La duración del tratamiento, igual es decir que 7-10 días igual. Ahora, es muy doloroso, por ejemplo, esta Trexona. No lo podemos poner bien en paralización intramuscular intravenosa. Habitualmente se debe utilizar en un hospital. Pero aquí, si ustedes les da dengue, les ponen Trexona. Si se les cayó un diente, les ponen Trexona. Entonces, estamos haciendo mal uso y luego le dan 3 nada más. No completamos el esquema. Y lo único que estamos haciendo es causar resistencia. Tratamiento 7 días. No le van a poner 2 al día. Pónganle una y con eso van a alcanzar niveles adecuados, pero tienen que ponerle 7 días. Si no, entonces busquen una vía oral. Mejor. Que está dando tratamientos incompletos. Y si le dan tratamiento vía intravenosa, 3 días y el resto vía oral. No, pero se funciona una vía oral. Pero sí, puedes utilizar. Puedes agarrar un equivalente. Dices, ok, voy a utilizar cefotaxima, ¿sí? Porque la tengo aquí a la mano. Y dices tú, bueno, pues no tengo vía oral cefotaxima. Ah, bueno, pero sí tengo cefaxilina o cefalicina. Entonces le diste de segunda generación y te regresaste a la primera generación. Pero ojo, si tú te dices, ¿sabes qué? Es gran negativo, no te regreses, mejor terminas lo intramuscular. O incrementale a tercera generación para que garantices un solo piquete, porque no estás picando 2 o 3 veces al día, porque no te va a tolerar el paciente. ¿Qué más? ¿Con cuáles se podrían asociar o no se sabe asociar? Igual puedes asociarlo con la aminoglucosa. Porque en este caso sería la glucosa para que pueda penetrar. Sí, pero fíjate bien, puede ser de la primera generación. Entre más vayas creciendo para allá, ya vas a agarrar gram negativos, que es lo que van a matar los aminoglucosas. Entonces no tienen necesidad de que vamos para allá. Podría ser más. Cefotaxima todavía, cefotaxima, amica, puedes usar ese tipo de asociación. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Si no tienen preguntas, pueden ir con Dios, ya que les ha terminado. Hay que echarle porras a México porque hoy. ¡Vamos! Sí, con anticonceptivos. El anticonceptivo usado con antibiótico puede generar que pierda el efecto anticonceptivo. O los pacientes que usan hemorrológicos, anticoagulantes, también pueden exacerbar el efecto anticonceptivo. Pero lo pierden porque es más aspirina antibiótico que la anticonceptiva. Afectan el metabolismo. No se metaboliza, no se detecta. No en la penicilina, el que es en la penicilina anticonceptiva. Sí, lo usamos. Si se pueden embarazar. Sí, dejamos que sí.